todos. Estamos en esta reunión con motivo de la presentación del libro Genealogías, Trabajo y Violencia en la Historia Argentina de Horacio González. Una gran alegría para nosotros, que a la vez está como primera actividad en un marco mayor que propiciamos y que pensamos darle un ciclo, no sé si alcanzaron a verlo y a distinguir, que titulamos Para nosotros Horacio González, que es un espacio que tenemos la intención de ir dándole regularidad para poder desplegar lecturas, conversaciones, interpretaciones, discusiones en torno a la obra y al pensamiento, a la figura del querido Horacio González. Ese título, Para nosotros Horacio González, tiene que ver, hay un juego implícito con un textito anterior nuestro, que ha circulado de manera interna, pero que remite a un prólogo que el mismo Horacio ha escrito precisamente hace ya más de 4 décadas, como prólogo a una compilación de textos de Antonio Gramsci, y que el mismo Horacio tituló Para nosotros Antonio Gramsci, precisamente con la voluntad de dar una discusión en torno a cómo leer la obra de Gramsci y de qué manera se podría llevar adelante una polémica, si se quiere, con toda una tradición de pensamiento y de posición política con los que en ese momento eran José Aricó, Portantiero, de Ípola, toda una tradición con la que Horacio ha tenido más de un debate y que le ha alimentado toda una línea de escritura que a nosotros nos parecía muy importante poder retomar como marco. Una pequeña mención a la colección. Este libro de Horacio González es en realidad una reedición de un seminario que Horacio dictó allá por el año 2009 en el marco de la Facultad Libre, en un seminario que tuvo como docentes a Eduardo Gruner, a León Rosichner y al mismo Horacio. En ese año Horacio da esas 2 conferencias, una sobre el concepto de violencia y otra sobre el concepto de trabajo en la historia argentina. No sé si lo tendrán presente ustedes, pero bueno, fue un momento donde Horacio estuvo muy en el tapete de la discusión, incluso mediática, por el hecho de su famosa discusión con Vargas Llosa sobre la presencia de Vargas Llosa en la presentación, en la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, en ese momento se impulsó la publicación en el marco de la editorial Homo Sapiens. Ese librito que a nosotros nos gustó mucho, que Horacio estuvo trabajando y editando como para que salga eso, con un formato de dos pequeñas clases. Teníamos como proyecto con Horacio republicarlo en el año 2020, ya lo teníamos pensado, le queríamos agregar alguna clase. En esta versión está sumada también la clase que él mismo dio con motivo del inicio de la Facultad Libre en Rosario, donde hay una serie de reflexiones interesantísimas sobre el lugar del saber, cómo pensar la relación entre lo popular y lo institucional, el lugar de la universidad en esa relación, en fin. Para nosotros es una gran alegría y es la primera publicación de una secuencia de coediciones entre la Facultad Libre y un laboratorio que se llama Laboratorio de Investigaciones sobre Movimientos, Estado y Sociedad. Y ya hay algunos títulos que han sido impresos. Uno de ellos es una traducción colectiva hecha sobre un libro de Marcel Mauss en torno a la figura de la nación. Y bueno, van a venir algunos títulos en los meses próximos, así que los invitamos a ayudarnos a darle difusión y sin duda a avanzar en las lecturas porque bueno, estamos contentos de una selección de textos que hemos trabajado con este laboratorio. Bueno, nada, yo como parte integrante de la Facultad Libre, junto a Amalia Prado, junto a Darío Crosa, junto a
Florencia Tirelli, que somos un poco los que estuvimos en la coordinación de este espacio sobre la figura de Horacio, nos parecía que no podía ser mejor arrancar este encuentro con dos amigos nuestros, pero también dos amigos de Horacio, el queridísimo Eduardo Rinesi y el queridísimo Chacra, como vulgarmente o popularmente lo llamamos, Alejandro Moreira, para quienes no lo conocen, pero sobre todo porque, bueno, precisamente después de la partida de Horacio hemos tenido de manera más informal y en algunos casos un poquito más formal momentos donde hemos podido conversar sobre de qué manera se hace un impulso a la lectura de la obra de Horacio y sobre todo a nosotros nos interesa que esa pregunta en el marco de una discusión generacional que tiene que ver con de qué manera las nuevas generaciones son invitadas a leer una obra compleja, amplísima, como la del propio Horacio, porque consideramos que tiene una importancia central para, digamos, poder pensar tanto las problemáticas actuales, las encrucijadas que nos tocan, e incluso la cuestión del traspaso generacional, de la discusión sobre las herencias de una generación a la otra, que también, como tantas otras cuestiones, está tematizada dentro de la propia obra del mismo González. Así que, bueno, sin más, eso, decir que estamos muy contentos de inaugurar este espacio y agradecer sin duda al Chacra y a Eduardo por hacerse el espacio, por venir a trabajar juntos, a dar la inauguración y sin más agradecemos eso, la presencia y no molesto más, los dejo con los dos invitados. Gracias. ¿Queda lo mismo? Como no, si querés, como vos quieras. Dale, vamos, dale. First beauty, then age. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, Adriano. Estoy muy contento de estar de nuevo. Hacía muchos años le decía a Adriano que no estaba acá en esta querida Facultad Libre. Así que estoy muy contento de estar acá y muy contento de estar presentando este libro precioso, cuya primera edición, en efecto, todos conocemos. Esta segunda tiene dos novedades. Una es un nuevo texto de Horacio, de lo más interesante, y la otra es un precioso estudio preliminar, prólogo, introducción del propio Adriano, que a mí me parece una lindísima interpretación de conjunto del pensamiento de Horacio que vale la pena leer con cuidado. Me alegra mucho que estemos inaugurando con esta reunión esta serie de conversaciones tituladas para nosotros Horacio González, que, como decía Adriano recién, evidentemente remite a un texto que es un texto extraordinario de Horacio, un texto formidable, no muy conocido, entre otras cosas porque Horacio no lo hacía conocer mucho. Negaba tenerlo, esas cosas, eso lo hacía Horacio con los textos viejos del Che, Horacio, me pasaste. No, Eduardo, eso no lo tengo. ¿No? Bueno, y es un texto extraordinario, muy importante, y es además posiblemente el primero o segundo texto impreso, publicado, importante de Horacio. Horacio escribió dos grandes textos en 1971. Y escribió su último enorme texto sobre el que charlábamos recién, que es Humanismo, Impugnación y Resistencia, exactamente 50 años después, en 2021. O sea, Horacio escribió una cantidad extraordinaria de cosas, de artículos, de libros, muchos, una treintena larga, y es posible que me quede corto, uno mejor que otro, importantísimo. No necesito decir aquí que es un personaje fundamental de la cultura argentina del último medio siglo. Temo resultar parcial si digo el mayor intelectual argentino del último medio siglo, y además no es un torneo y Horacio se moriría de la risa si dijera semejante taradez, pero creo que es más o menos obvio que lo es. El más prolífico, el más estimulante, me parece, para nuestros pensamientos. Y son 50 años, desde el 71, tenía 27 años Horacio cuando escribe dos cosas formidables. Una es esta, para nosotros Antonio Gramsci, que es un prólogo a una compilación de escritos de la cárcel de Gramsci, pequeña, modesta,
económica, publicada en una editorial ostensiblemente inexistente, llamada Puente Alsina, todo junto, evidentemente un grupo de muchachones militantes del peronismo. Nunca más conocí ningún libro publicado por la editorial Puente Alsina, que se autodestruiría en 5 segundos después de publicarlo Horacio González. Y coincido con Adriano en que es un texto de extraordinaria importancia. Es un texto fundamental para nosotros, Antonio Gramsci, que era una discusión que planteaba Horacio con la interpretación ya entonces canónica de Gramsci en la Argentina, una interpretación que de alguna manera había inaugurado en el seno del Partido Comunista el viejo Héctor P. Agosti y que habían continuado después en el grupo Pasado y Presente, los ya mencionados José Aricó, Juan Carlos Portantiero, y la observación que hacía Horacio respecto a esa línea de interpretación de Gramsci era extraordinariamente importante y potente. Lo que decía Horacio sobre Gramsci es: Gramsci era un pensador sobre el poder, preso, desesperado, daba vueltas como un loco por su celda. Siempre las imágenes de Horacio sobre Gramsci eran muy gráficas. Volvió muchas veces sobre esa imagen de Gramsci dando vueltas como un loco por su celda y pensando el problema fundamental de toda su vida, que era el problema del poder, ¿no? Y de la toma del poder. Y lo que dice Horacio es: las corrientes que tienden a dominar tanto la interpretación socialdemócrata contemporánea italiana de Gramsci como las corrientes neocomunistas o socialistas argentinas, es una interpretación que intencionadamente se olvida de que el problema fundamental de Gramsci era el problema de la toma del poder, para sociologizar a Gramsci y hacer de Gramsci un estudioso de la complejidad, la densidad y de la diversidad de instituciones de la sociedad civil. Guarda, no vaya a ser que celebrando la densidad de la sociedad civil en las sociedades de Occidente no terminemos convirtiéndonos en liberales pluralistas dentro de algunos años, avisa González en el 71 a los intelectuales que después escribirían Punto de Vista, La Ciudad Futura, y votarían con las 2 manos a Alfonsín primero y Angelos después. Es muy interesante ese texto muy juvenil de Horacio, que últimamente ha celebrado en sus textos extraordinarios. Yo no sé si ustedes conocen a un intelectual italiano que se llama Pasquale Serra. Pasquale es un personaje increíble, muy bajito, muy serio, muy estudioso y que anda siempre con una valijita, un portafolio de cuero. Va de Roma a Buenos Aires con un portafolio de cuero lleno de papeles y escribe cosas de una extraordinaria erudición. Es un personaje increíble ese Pasquale Serra, que escribió un libro en italiano que después fue publicado por Prometeo en castellano, sobre el populismo argentino, muy interesante, con una interesantísima interpretación del pensamiento de Gino Germani, un pensador que toda su vida estuvo dando vueltas alrededor de un fenómeno que nunca terminó de entender, que es el peronismo, al que le puso distintos nombres, para el que buscó distintas explicaciones. Y una puesta en diálogo de ese intento de Germani de encontrar una explicación para el fenómeno del peronismo con las primeras lecturas de la obra de Gramsci en la Argentina, la aparición del concepto de lo nacional popular, ¿no? Y en ese contexto, el prólogo de González del 71. Y Pasquale Serra dice: el prólogo de González del 71, del joven Horacio González, de 27 años, de 1971, es lo mejor que se ha escrito en la Argentina en torno a Antonio Gramsci. Esa es la interpretación correcta del pensamiento de Antonio Gramsci y no la socialdemócrata pluralista liberal, ¿no?, de Aricó y sus amigos. Era un gonzaliano, vive, un gonzaliano fanático, Pasquale Serra, cosa que le causaba mucha gracia a Horacio, que se reía mucho. Y me acuerdo que cada vez que hablaba de Pasquale Serra, hacía así con la mano, ¿no?, para señalar que era peticito, que no, hacía así con la mano, Horacio. Dice: sí, Pasquale, ¿no? Y le causaba mucha gracia que Pasquale se lo tomara tan en serio. Me dice: no, Eduardo, es un texto que hice, éramos chicos, yo qué sé qué. Y Pasquale Serra está tan fascinado con ese texto de Horacio para nosotros, Antonio Gramsci, que lo hizo traducir al italiano y lo publicó en Italia con un prólogo de él al prólogo de Horacio. El prólogo de Horacio es un texto breve, realmente no tiene más de 20 carillas. El de Pasquale a Horacio tiene como 80 y es de una erudición. Es un texto, Pasquale, les aseguro, sabe sobre la Argentina más que todos los que estamos acá juntos. Conoce todos los detalles de la recepción de Gramsci acá, que Gino Germani, que Aricó, que Portantiero, que González. Bueno,
Es extraordinario. Eso alguna vez debería, quizás tarea para la Facultad Libre. Vino a dar un seminario. ¿Pascuales? Sí. Bueno, pero sería muy lindo alguna vez traducir al castellano, es decir, retraducir al castellano, ¿no? Al González, hoy solo accesible en italiano y en alguna que otra compilación que se han hecho después de su muerte, y traducir al castellano el muy erudito prólogo de Pascual Serra, que realmente es extraordinario. Bueno, ese texto se llama así, para nosotros, Antonio Gramsci, y debe ser entendido, para nosotros, peronistas, ¿no? Antonio Gramsci, contra ellos, ¿no? Los comunistas, socialistas, futuros socialdemócratas y liberales. En el mismo año 71 Horacio escribe otro texto que es muy importante. Con esos dos textos empieza su carrera de escritor conocido. No sé si habrá habido algo antes, es posible, pero esos son los primeros dos textos que yo conozco por lo menos, ambos del 71. Este segundo es uno que se llama Hegemonía y Estrategia en Juan Perón y que publicó en la vieja revista Envido, en la que Horacio escribió algunos artículos muy importantes. La revista Envido la dirigía en su momento Arturo Armada, escribían allí un joven González, un joven José Pablo Feynman, muchos de los que después harían, ¿no?, en los 80 la revista Unidos, ¿no? Alguna vez en su prólogo a la edición facsimilar de Envido, Horacio dice, pasamos de la sociología tercermundista a la politicología de la transición, ¿no? Lo cual era una doble injusticia con ellos mismos. Fue mucho más que una sociología tercermundista Envido y muchísimo más que una politicología de la transición Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que allí Horacio escribe un artículo muy interesante que se llama Humanismo y Estrategia en Juan Perón, donde lo que hace es criticar, es muy interesante ponerlo en diálogo con lo que hace con Gramsci, porque él critica la sociologización de Perón y del peronismo y dice, no me vengan a hacer de Perón y del peronismo la superestructura que corresponde a no sé qué etapa del proceso de acumulación del capital en la Argentina o del pasaje de lo agropecuario a lo industrial o todas esas sociologizadas, porque Perón y el peronismo son fenómenos políticos que deben ser pensados por la política, ¿no?, a través de un estudio del pensamiento de Perón, que es un pensamiento esencialmente humanista. Pone a la política, y una política que Horacio allí llama humanista, en el corazón de la discusión, ¿no?, y le pide a los sociólogos que eviten reduccionismos inapropiados. Menciono esto porque el último texto de Horacio, el último libro de Horacio, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, vuelve a poner la palabra humanismo en el centro de la escena, como si Horacio a lo largo de 50 años no hubiera escrito sobre otra cosa que sobre eso que se anuncia en el título de su primera y de su último escrito. Es muy impresionante. Humanismo, Impugnación y Resistencia es una pasada en limpio de 50 años de lecturas y de escrituras. Lo charlábamos recién con Adriano, todos los temas de Horacio, escrito en medio de la pandemia que terminaría con su vida, escrito en medio de una preocupación planetaria por los grandes problemas de la vida social, de la organización de las sociedades, del Estado. Recupera Horacio allí todas sus preocupaciones que le leímos a lo largo de décadas de artículos y de libros, con una pregunta por la humanidad, con una pregunta por lo humano y con una pregunta por el humanismo. La humanidad es un gran tema que me parece que tenemos que pensar hoy, siempre, pero hoy después de la pandemia con especial interés. Durante la pandemia yo leí un libro que nunca había leído, es más, cuya existencia desconocía, al que me llevó la vieja y querida Hannah Arendt, que le dedica a su maestro Karl Jaspers un muy interesante escrito en su hermoso libro Hombres en tiempos de oscuridad, ¿no? Y allí Hannah Arendt toma un texto de Karl Jaspers que se llama La bomba atómica y el futuro de la humanidad y resume lo que dice allí Jaspers. Es un texto largo de como 600 páginas que fue publicado inmediatamente en castellano en los años 50. Y Arendt dice, cuando en épocas de grandes catástrofes planetarias, la idea de humanidad, la misma palabra humanidad, la misma categoría de humanidad, abandona las zonas confortables de la poesía, de la literatura, de la utopía, de la filosofía, para convertirse en un imperativo de primer orden de la política, ¿no? Me interesó ese resumen que Arendt hace de la obra de su maestro y me leí, total estábamos en pandemia, uno veía series danesas o leía libros.
Y me compré, llegó solícitamente en una motito, un viejo ejemplar, puesto que no hay reediciones de ese libro, que es muy importante, sin embargo, La bomba atómica y el futuro de la humanidad, que es un libro en el que Karl Jaspers dice, escrito pocos meses después de Hiroshima, ¿no? Desde hace pocos meses sabemos algo que no sabíamos, que es que el género humano ha conquistado la tecnología necesaria para hacernos saltar a todos por el aire con que solo un salame apriete mal un botón, ¿no? Y eso, dice Jaspers, no puede no cambiarlo todo. No puede no cambiar en qué consiste pensar filosóficamente, pensar políticamente, ¿no? Es muy interesante esa idea de Jaspers, que nos invita a pensar el concepto de humanidad, porque el día que un salame apriete mal un botón, no valdrá allí cuando estemos todos saltando por el aire decir, no, yo no, que yo soy uruguayo, ¿no? No valen más allí las viejas categorías de los estados-nación, las viejas categorías particularistas. Todos somos parte de un género humano en peligro que es necesario transformar, dice Jaspers, en una humanidad, en un sujeto humano de escala planetaria en condiciones de tomar en sus manos su propio futuro colectivo. Si lo tuviéramos que decir más marxistamente que lo que lo diría Jaspers, que no decía nada marxistamente, es necesario pasar de la idea de un género humano en sí, objeto de peligros, objeto de bombas, objeto de pestes, objeto de planes de vacunación, a una humanidad para sí, sujeto plural, diverso, de su propio destino, ¿no? La idea de humanidad me parece que es una idea que aparece en nuestras conversaciones de los años de la pandemia y de la pospandemia, y es una idea que está muy presente en el libro de González, pero no por encima y en reemplazo de la idea de nación, y esto es algo que Adriano subraya en su prólogo y está muy bien, sino exactamente a través de ella. Humanidad viene de humus, dice Horacio, y la humanidad no existe sino en los modos concretos en los que se realiza en las distintas naciones en las que se desarrolla la vida concreta de los hombres, de las mujeres y de los pueblos del mundo. Entonces se trata de pensar la nación, ¿no? Se trata de pensar la nación, y ese es en un sentido muy fuerte un tema fundamental de Horacio, lo dice también Adriano, está en los dos escritos juveniles que acabo de mencionar, en el escrito sobre Perón, en el escrito sobre Gramsci. Gramsci es un pensador de la cuestión nacional, dice Horacio, Perón también, y el último González, que nos dice humanidad viene de humus y hay que pensar los modos en los que se realiza en las naciones concretas, en los que se despliega la vida de los hombres y de las mujeres y de los pueblos en el mundo, nos invita a volver entonces sobre esta idea fundamental de nación, sobre la que estoy tratando de buscar una cita de Adriano, que dice lo siguiente: la posibilidad del pensamiento crítico solo es dable esperarla si nos asumimos dentro de aquello sobre lo que se intenta dar cuenta, en su fisura. Se piensa dentro del mito, dentro de la partición trágica de la política, dentro de los desencuentros de nuestras tradiciones populares e intelectuales, dentro de las instituciones que deciden una y otra vez olvidar lo violento conflictual que inscribió sus letras iniciales. Bueno, me parece que aquí hay una clave fundamental que nos indica Adriano respecto al pensamiento de González. Se piensa dentro de todas estas cosas, se piensa dentro de la nación, no se piensa afuera de la nación ni por encima de la nación, sobrevolándola alegremente en nombre de un universalismo que Horacio siempre condenó, ¿no? Es su discusión con Tony Negri y con Michael Hart, es su discusión con los universalismos fáciles que se olvidan que solo hay humanidad en los modos concretos en los que la humanidad se realiza, en las naciones en las que se organiza de manera efectiva. Se piensa dentro de eso. Y hay dos palabritas que dice aquí Adriano sobre las que querría detenerme, porque me parece que son dos palabras fundamentales en Horacio, y son dos palabras que vuelven de mil modos distintos en las tres conferencias que componen este libro, que son la idea de institución y la idea de mito. Una nación es un conjunto de instituciones y un conjunto de mitos. Y si algo pensó Horacio a lo largo de toda su vida, son estas dos cosas. Horacio fue un pensador de las instituciones y de los mitos, y entendió y escribió de mil modos distintos esto que Adriano señala muy bien, que es que la libertad no está del lado de afuera de la institución o de las instituciones, sino que consiste en un modo lúcido y crítico de habitarlas.
y que el mito no está del otro lado de la verdad, sino que la verdad consiste en un modo lúcido y crítico de estar en el mito y de interrogarlo desde adentro. Horacio pensó los grandes mitos que constituyen las naciones y quizás los grandes mitos que constituyen la humanidad en su conjunto. Uno de los últimos libros de Horacio, que es un libro extraordinario, es La Argentina manuscrita. La Argentina manuscrita es un texto formidable en que Horacio investiga la presencia del tema, el mito, podríamos decir, de la cautiva en la historia nacional. Y lo investiga a partir de su temprana aparición en un escrito de un escritor español que se llamaba Ruy Díaz de Guzmán, que escribió un libro que se llamaba así, La Argentina manuscrita, ¿no? A fines del siglo XVI, en Asunción, donde Ruy Díaz de Guzmán cuenta el mito, posiblemente puro mito, en el sentido de que no es una descripción de ningún acontecimiento efectivamente ocurrido, del secuestro y la violación de una hermosa muchacha española, la esposa de un capitán del ejército español, en el fuerte de Sancti Spiritu, hoy Puerto Gaboto. Aquí nomás, ¿no? La chica se llamaba Lucía Miranda, es la primera aparición escrita del mito de Lucía Miranda, que es un mito que en efecto se ha reescrito como todos los mitos muchas veces, y es la primera vez que aparece en la literatura argentina, palabra casi impertinente en ese contexto, puesto que todavía la Argentina no existía, este mito de la cautiva, que después reaparecerá en Echeverría, y en Hernández, y en Borges, y en Aira, y en todos los demás. Y que Horacio estudia con mucho conocimiento de causa, con mucho detalle, no privándose de decir algo que es muy interesante y que a mí me llevó a pensar mucho el modo en que ese libro de Horacio discute, les diría yo, de tú a tú, con los grandes pensadores que pensaron los orígenes míticos de las civilizaciones, como Lévi-Strauss y como Freud. Al primero lo había leído mucho Horacio y muy bien. Al segundo no sé cuánto, pero que lo entendía, ¿no? Porque la verdad de la milanesa es que el mito del secuestro y de la violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres no está solamente en el origen de la literatura argentina, está en el origen de la civilización sin más, ¿no? Está en la Ilíada, está en el secuestro de Helena, está en la historia que cuenta Livio en los primeros libros de la historia de Roma, del secuestro de las Sabinas, ¿no? Está en ese poema que tanto hemos discutido con la compañera McDonnell aquí presente de Shakespeare sobre The Rape of Lucrece, ¿no? La violación, rape, tiene la misma raíz que rapto, ¿no? Como si en el origen de toda cultura, antes que la conspiración de la horda de hermanos primitivos contra el papá que usufructa monopólicamente el cuerpo de la mujer, hubiera otra violencia previa, que es la violencia por la cual ese papá consiguió, por la vía del secuestro y de la violencia sobre otro pueblo, esa mujer de la que goza, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, escrito por Horacio en el contexto de la fuerte discusión que trajo a la vida cultural argentina el gran movimiento de mujeres, los feminismos, que Horacio leía mucho, ¿no? Que le interesaban, con los que discutía, que no siempre lo satisfacían, ¿no? Pero es en ese contexto y no en otro que Horacio escribe esta extraordinaria idea, ¿no? De que en la violencia sobre el cuerpo de las mujeres hay algo del orden mitológico de la fundación misma de las sociedades, ¿no? El problema del mito, y el problema del mito lo asociaría también, y el de las instituciones, a la cuestión de los ritos también, ¿no? Los mitos y las instituciones se realizan en ritos, en ritualidades. Y hay algo muy lindo, yo no había leído la primera conferencia, que es preciosa, me puedo imaginar la escena, ¿no? Está transcripta tal cual, la primera conferencia, que empieza con un agradecimiento de Horacio a los aplausos, gritos, vítores, matracas y silbidos y silbatos. Evidentemente debe haber sido una cosa medio carnavalesca, me lo puedo imaginar perfectamente. Me decían hoy los compañeros que fue aquí afuera, ¿no? Que habían cortado la... ¿Fue esa? Ah, fue otra. Bueno. Esta es la inauguración de la FAU que tenía, sí, había mucha festividad.
Bueno, estaba todo el mundo, yo qué sé qué, seguramente a Adriano les había servido algo para tomar antes, ¿no? Entonces Horacio empieza diciendo, interpreto esta manifestación jocosa, inspirado en los dones carnavalescos, ¿no? Como un saludo genuino a la Facultad Libre de Rosario, ¿no? A quienes le hicieron posible, ¿no? Entonces, hay un momento del conocimiento que tiene algo de una alegría que acude a los instrumentos tradicionales de la fiesta o del baile y de la música, los vítores, las matracas, los pitos, que es un instrumento muy antiguo que llama a los animales, producen instrumentos de reunión. Es muy lindo esto de Horacio. Está empezando a dar, y a continuación dice, bueno, estoy dando la clase, acaba de empezar la clase. O sea, la clase empieza, ¿no?, en una fiesta. La clase empieza haciendo una fiesta. La reflexión, cuyo tema es el conocimiento y la universidad, empieza entre pitos y matracas y chiflidos y vítores, ¿no? Ahí hay una reflexión sobre el origen, y todo mito es una reflexión sobre el origen, ¿no? Es una idea sobre el origen y es una reflexión, en el sentido más fuerte de la palabra reflexión, que es decir, es una vuelta del pensamiento sobre eso que se piensa para pensarlo mejor, ¿no? Para no naturalizarlo. El pensamiento crítico es un pensamiento desnaturalizador, ¿no? Todo este primer párrafo es muy lindo. Pensar las instituciones sociales, anoté aquí, es pensar los orígenes. Y es pensar la habitualidad. Aparece la palabra habitualidad, habitualmente en Horacio. No provoca una pregunta por el conocimiento, ¿no? Dice Horacio, bueno, yo estoy empezando la clase. Esto es la clase, ¿no? Estaba medio jodiendo, y Horacio dice, esto es la clase. Nos provoca una pregunta por el conocimiento. Nos provoca una pregunta por lo que habitualmente en el conocimiento aparece como grave y como severo. Qué interesante eso que dice Horacio, ¿no? Nos provoca esta situación festiva, esto de que me saludan con pito, con matraca, con aplausos, con gritos, una reflexión sobre lo que habitualmente se nos aparece, ¿no?, como serio y como severo. La crítica es la deshabitualización, ¿no?, de lo que nos pasa en el seno de nuestros ritos, en el seno de nuestras instituciones, ¿no? Es la crítica de los hábitus, como dijo algún sociólogo francés. No usaba esa palabra, González. Yo que creo no solamente que no lo usaba, sino que la sacaba de quicio. Sí usaba de tanto en tanto una palabra que había leído en Wright Mills y que quiere decir lo mismo que hábitus, practicidad, ¿no? ¿Se acuerdan la practicidad liberal de las prácticas del empirismo abstracto en la imaginación sociológica de Wright Mills? Ese es un libro que estaba más presente en Horacio que lo que Horacio lo citaba expresamente, pero fue muy importante Wright Mills para toda esa generación de la sociología argentina de los años 60, como lo sería para otra sociología que Horacio conocería muy bien después, que es la sociología brasileña de los 70, ¿no? En Buenos Aires y en San Pablo la presencia de Wright Mills y estas críticas de Wright Mills a las habitualidades, a la practicidad universitaria más establecida, ¿no?, me parece que ocupan un lugar importante en el pensamiento de Horacio sobre la universidad, que es el tema central de esta primera conferencia, ¿no? Entonces digo, instituciones y mitos. Horacio es un pensador de las instituciones y de los mitos y piensa que la libertad está en un modo de habitar las instituciones. Y de esas instituciones pensó muchas, sobre todo pensó dos. Una es la universidad, la otra es la biblioteca. Institución mítica si las hay, ¿no? Institución de la que además fue en la Argentina director, y enorme director, ¿no? Director que además, siéndolo, escribió la más importante historia de la Biblioteca Nacional que existe en la Argentina. Hay varias historias de la Biblioteca Nacional. Antes de la de Horacio había una muy importante, que es la de Paul Grusac, que fue otro gran director de la Biblioteca Nacional muchas décadas atrás. Naturalmente la historia de Paul Grusac es más corta que la de González, ¿no?, por razones evidentes, porque vino mucho antes, ¿no? La de Horacio es extraordinaria y me interesa señalar el hecho de que la escribió mientras era director de la Biblioteca Nacional. O sea, Horacio no fue primero director de la Biblioteca Nacional y después dijo, voy a escribir la historia de aquella institución que dirigí. Pensar y escribir eran para González un modo de estar en las instituciones.
No se está en las instituciones cediendo a la lógica burocrática y cuando ya pasaron esos años, como dicen muchos amigos nuevos, ay, es que estoy muy tomado por las tareas de la gestión, quiero volver a tener tiempo para escribir. No, no viene la gestión primero y cuando dejas de estar tomado, la escritura sobre la gestión después. Solo se gestiona lúcidamente si mientras se gestiona, se piensa críticamente lo que se hace, y se escribe como los dioses sobre eso, como lo hace Horacio en este libro. Es un libro escrito en los años en los que dirigía la Biblioteca Nacional y es la mejor historia de la Biblioteca Nacional jamás escrita. Horacio pensó las instituciones, pensó la universidad, pensó la biblioteca y pensó los grandes mitos. El pensamiento de Horacio es un pensamiento sobre los mitos. Y si mencioné recién la cuestión de la cautiva, déjenme mencionar un texto escrito más o menos para la misma época que su libro sobre la cautiva, pero publicado mucho después, incluso publicado póstumamente después de su libro sobre el humanismo, aunque escrito antes, que es su hermoso libro Fusilamientos. El fusilamiento es un gran mito y una gran institución. Es un mito y una institución fundadora de naciones y en la Argentina tiene un papel fundamental, ¿no? En la Argentina, la historia argentina se puede contar como la historia de los sucesivos directores de la Biblioteca Nacional, como hace Horacio en la historia de la Biblioteca Nacional, y se puede contar como la historia de sus fusilamientos. Desde el primero, que es el fusilamiento de un héroe, Santiago de Liniers, héroe francés de la resistencia de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas, al que manda a fusilar Mariano Moreno, que escribe en la Gaceta de Buenos Aires, este hombre es un héroe y además es un buen hombre, pero debe morir para que la patria nazca. Vean qué extraordinario eso de Mariano Moreno. Y después todos los grandes fusilamientos de la historia argentina, el de Dorrego, el de Severino Di Giovanni, el del general Valle, los de los basurales del 56. Esa historia cuenta Horacio, es una historia de la Argentina a través de la institución de un mito fundamental, ¿no? Del que hay además una amplia iconografía que Horacio estudia en ese libro, ¿no? Los cuadros de Goya. En los cuadros de Goya observa una cosa, Horacio, que es muy interesante, que es lo cerquita que está la punta de las bayonetas del pecho, ¿no? Mucho más está como comprimido el espacio para subrayar, dice Horacio, la absoluta desproporción del poder y la absoluta imposibilidad de escapar de ese poder. La punta de la bayoneta está a 5 centímetros del pecho que va a recibir la bala. No hay modo, ¿no? de escapar de la inclemencia del Estado fusilador. Es muy interesante, digo como nota a pie de página, que ese cuadro famosísimo haya servido de ilustración a un famoso libro de la literatura argentina, que es Operación Masacre, que narra un fusilamiento cuyo rasgo muy característico es que la mitad de los fusilados después vivieron, ¿no? Porque la criminalidad de los fusiladores es solo comparable a su torpeza. Tiraron todos mal, era de noche, estaban en un basural, se querían ir y son esos los fusilados que vivieron después para contársela a Rodolfo Walsh, ¿no? y escribir páginas muy importantes de la historia posterior de la política argentina. Ese libro Fusilamientos de Horacio es muy importante. Fusilamientos y bibliotecas, grandes mitos y grandes instituciones. Y en el origen de los dos, un individuo, un muchacho de 25 años, que fundó una biblioteca y mandó a fusilar a un héroe, Mariano Moreno. Moreno es un personaje fundamental en la escritura de González, es un personaje que le interesaba muchísimo a González. Vivió una vida intensa, cortísima, se murió muy joven, empezó a hacer política muy tarde, cuando llegó de Chuquisaca, de terminar sus estudios universitarios. En 4, 5, 6 años hizo todo lo que hizo, y lo que hizo fueron esencialmente dos cosas: fusilar a un héroe y crear una biblioteca. Y Horacio escribió páginas extraordinarias sobre eso, sobre la tragedia contenida en esa explicación de Mariano Moreno. Liniers es un héroe y además un buen hombre, pero tiene que morir para que la patria viva, que es extraordinario, ¿no? Y sobre la creación de lo que se llamaba la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional, desde que la dirigió Horacio González, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ¿no? Horacio era un nominalista y los nombres le importaban mucho, ¿no? Y decidió llamar Mariano Moreno a la Biblioteca Nacional, tomando partido en una querella historiográfica muy antigua sobre quién es el creador de la Biblioteca Nacional, ¿no? Algunos no se le atribuían esa creación a Mariano Moreno, sino al cura Chorroarín,
¿no? A quien hoy solo recordamos porque tiene una pequeña calle en Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Horacio dice, nosotros la proclamamos moreniana, ¿no? Con un gesto de autoridad extraordinario. La declara moreniana, dice que la fundó Mariano Moreno. El primer director de la biblioteca pública fue el hermano de Mariano, Manuel Moreno, ¿no? ¿Y por qué crea la biblioteca pública Mariano Moreno? Eso es muy interesante. Lo explica Mariano Moreno en un artículo en La Gaceta. Un artículo que se llama Educación, que a Horacio le encantaba citar. Buenos Aires estaba en guerra con el Imperio Español. Y el único colegio que había en Buenos Aires, que era una pequeña aldea, que era el Real Colegio de San Carlos, a 1,5 cuadras de la Plaza Mayor de la ciudad. Hoy ese colegio se llama Colegio Nacional de Buenos Aires. El Real Colegio de San Carlos estaba convertido en un cuartel. Allí dormían las tropas, allí se ponían las botas, ahí guardaban los fusiles, no se podían dar clases, no podían entrar los chicos a la escuela porque estaba usada como cuartel militar, porque Buenos Aires estaba en guerra por su libertad. Y estaba muy bien que hubieran tomado la escuela como cuartel. Pero entonces no se podía dar clases y había que seguir educando, dice Moreno, a la juventud estudiosa. Y entonces, ¿qué se hace? Se crea una biblioteca pública sobre la base de, entre otras cosas, la incautación, no se dice incautación, ¿cómo se dice? Cuando el Estado... La expropiación de la biblioteca de un cura cordobés reaccionario, ¿no? Que se resistía a la revolución. Entonces fueron allí y le agarraron la biblioteca, y de las donaciones de las... Es que no fue fusilado, el cura que no fue fusilado. Claro, no fue fusilado, fue expropiado, fueron expropiados sus libros, la sacó barata, ¿no? Claro, sacó barato. Bueno, entonces trajeron los libros a Buenos Aires y además les pidieron a todas las familias pudientes de Buenos Aires, que eran las que podían tener 4, 5, 10 libros en su biblioteca, que los donaran. Y con esas donaciones y con esa expropiación empezó a funcionar la biblioteca, hoy la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en lo que hoy llamamos la Manzana de las Luces de Buenos Aires. Los libros tenían que estar allí, dice Moreno en La Gaceta, para ilustración de la juventud estudiosa. Y agrega Moreno, porque si los libros no sirven para la emancipación del pueblo, mejor sería que ardieran como los de Alejandría, ¿no? Es extraordinario esa celebración, ¿cómo llamarla? Inquisitorial, jacobina, ¿no? La tradición liberal revolucionaria argentina diría jacobina. Nicolás Shumway, un autor que ciertamente no le gustaba ni un poquito a Horacio, diría inquisitorial, ¿no? Eso lo aprendió en la literatura católica, que los libros están para ser quemados. Moreno dice, no están para ser quemados, siempre que sirvan a la ilustración del pueblo. Si los libros no sirven a la ilustración del pueblo, mejor será que ardan como los de Alejandría. Díganme si esa frase no está en todos los mitos. Está el mito de la creación de la nación, está el mito de la fundación de la biblioteca, está el mito de Alejandría, está el mito del fuego, ¿no? Es una escena absolutamente perturbadora esa. Si los libros no sirven para instruir al pueblo, ¿no? Horacio siempre pensó eso. Lo pensó también en la querella que sostuvo con su vicedirector de la Biblioteca Nacional, ¿no? En los años iniciales de su dirección, ¿no? Los libros están para ilustración del pueblo, no para consulta de los becarios del CONICET, ¿no? Es una gran discusión de Horacio que la hace partir de ese texto extraordinario de Mariano Moreno, ¿no? Horacio decía estas cosas, mejor sería que los libros ardieran, yo qué sé. Una vez lo escuché decir en la apertura de una jornada para bibliotecarios del conurbano noroeste de Buenos Aires, en la universidad en la que yo trabajo, que todos los años hace un hermoso encuentro de bibliotecarios del noroeste del conurbano bonaerense, y van como 600 bibliotecarios. Este país tiene una densísima cultura de las bibliotecas públicas, escolares, populares, universitarias. 600 tipos sentados en la sala escuchándolo a González decir, mejor será que los libros ardan. Todos estaban blancos de terror. Y Horacio, para descomprimir un poquito, después decía, bueno, a mí me gusta decir estas cosas, pero ahora tengo que volver a la Biblioteca Nacional porque tengo que firmar una licitación para matafuegos. Bueno, contradicciones de un funcionario jacobino, ¿no? Bueno, mitos e instituciones, digo entonces, y empiezo a callarme porque ya hablé mucho, pero déjenme decir 2 o 3 muy rápidas cositas más. Una,
sobre ingenieros. Tiene una presencia fuerte ingenieros acá, ¿no? Sobre todo en la segunda, digamos, en la primera conferencia larga, la del trabajo, ¿no? Sobre las culturas de izquierda, los modos en que en una perspectiva progresista se pensó desde el Estado roquista, con Vialet Masset, ¿no? Con el propio Ingenieros, la cuestión del trabajo. Ingenieros piensa, dice Horacio, un poco originando lo que se llamó izquierda nacional en el país, que la Revolución Rusa era un mensaje para la humanidad y que cada país debía hacer algo parecido, basado en el modo en que se desarrollaba su cultura nacional. Bueno, muy lindo esto, Horacio. Se está refiriendo seguramente a la última gran exposición de José Ingenieros en el año 1924. Lo último que dice Ingenieros, se muere al año siguiente en el 25, ¿no? Que es un homenaje a Lenin, que había muerto ese año, en el 24, y por extensión a la Revolución Rusa. En el mismo año, como solía decir David Viñas, que lo escribió esto millones de veces, en que Leopoldo Lugones, su viejo compañero de ruta en la revista La Montaña, que ambos habían hecho cuando eran chicos, daba, frente a las tropas armadas del ejército de Perú, en la localidad de Ayacucho, su famoso discurso: ha llegado para el bien del mundo la hora de la espada, ¿no? Los dos jóvenes socialistas revolucionarios del 95 habían hecho dos trayectorias muy diversas. Uno, lo último que dice en el 24 es un elogio de Lenin y de la Revolución Rusa. El otro, en el 24, estaba haciendo un llamado a los golpes de Estado en América Latina, y todavía le faltaban 14 años para seguir marchando rectamente hacia la derecha, ¿no? Después de ser fascista, todavía le faltaba un paso a Lugones, ser católico, y lo dio, ¿no? Esa es la interesantísima tesis de mi amiga María Pía López en su gran texto sobre Lugones, en que medio le discute a su maestro Viñas que haya sido en el 24 donde terminó la salida por derecha de Lugones de su socialismo juvenil, ¿no? Todavía había más terreno a la derecha donde marchar. Bueno, pero una cosa quiero señalar de esta cita de Horacio, de este pasaje de Horacio sobre Ingenieros, que es esta expresión de Horacio: Ingenieros piensa un poco originando lo que se llamó izquierda nacional. Es muy interesante ese un poco originando lo que se llamó izquierda nacional, porque no es de modo alguno obvio que Ingenieros forme parte de la izquierda nacional, ¿no? Es Horacio el que lo está poniendo allí, y es muy interesante. La izquierda nacional, sobre la que Horacio ha escrito mucho, en realidad me parece que se puede decir que nace con alguien que era un poquito más joven que Ingenieros, fueron contemporáneos, era un poco más joven, que era Manuel Ugarte, ¿no? Un muchacho que venía del socialismo y del reformismo universitario y que se haría peronista. Después sería embajador de Perón en varios países del mundo, el último de ellos México, ¿no? Bueno, mucho para decir sobre esto. No quisiera extenderme más de la cuenta, pero el otro día hablé por Zoom con el embajador argentino en México, con Carlos Tomada, ¿no? Que me contó una cosa impresionante. Dice: boludo, llegué a la embajada en México. Había habido antes, por supuesto, un embajador del macrismo en México, y todos los libros estaban bajo el agua. Se había llovido, se había roto un caño, yo qué sé qué, y estaban todos los libros de la biblioteca. Es muy conocida porque es muy importante la biblioteca de la Embajada Argentina en México, y todos los libros estaban mojados, estaban bajo el agua. El embajador del macrismo, díganme si no es una metáfora, ¿no? De lo animales que son, de lo brutos que son. Todos los libros de la biblioteca de la embajada inundados porque se había roto un caño, había habido una gotera. Dice: lo primero que hice fue secarlos, los estoy secando. Cuando se terminen de secar voy a refundar la biblioteca de la embajada y la voy a llamar Manuel Ugarte. Por eso me acordé, ¿no? Porque Manuel Ugarte fue en efecto embajador peronista en México, lo cual lo vincula, por supuesto, a su mejor alumno, digamos así, que fue el colorado Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Manuel Ugarte lleva a Ramos, Ramos lleva a Ernesto Laclau. Pero es interesante lo que hace Horacio aquí, ¿no? Que es llamar un poco izquierda nacional a José Ingenieros, que lleva a Ponce, ¿no? Que lleva a Rodolfo Puiggrós. La izquierda nacional me parece que está entre esos nombres, ¿no? Ugarte e Ingenieros, Ramos y Ponce, Ernesto Laclau y Rodolfo Puiggrós.
¿no? Es interesante el gesto de Horacio de ponerlo a Ingenieros en la izquierda nacional, porque es cierto, en ese texto del 24, Ingenieros dice, está muy bien la Revolución Rusa, fue una gran gesta de la humanidad, yo qué sé qué, pero guarda, dice Ingenieros, los países tienen sus particularidades y no estoy invitando, Ingenieros era un socialista muy prudente y muy reformista y muy liberal, no estoy invitando a hacer la Revolución Rusa en estas pampas, donde no sería bienvenida, ¿no? Hay una especificidad nacional, ¿no? Al mismo tiempo que un ejemplo universal, digamos. En esa tensión se mueve el pensamiento de González todo el tiempo, en esa tensión se mueve la idea misma de izquierda nacional, que es cosmopolita por ser izquierda, ¿no? Y es al mismo tiempo nacional porque reconoce las peculiaridades de los distintos pueblos. El tema del peronismo, por supuesto, es un tema permanente en González. Déjenme solo detenerme en dos cositas, ya para ir terminando. En el capítulo, o en la conferencia, en fin, sobre la cuestión del trabajo y por lo tanto el derecho a huelga, ¿no? Aparece la cuestión del Estado peronista. Aparece la cuestión del Estado peronista y de la tantas veces comentada y condenada, incluso por una política argentina de apellido Fernández de Kirchner, ¿no? Que condenó en efecto el modo en que la Constitución peronista del 49 prohibía el derecho a huelga, ¿no? ¿Por qué lo prohibía, no? La mencionada dirigente alguna vez en una conferencia de prensa o en alguna discusión, no me acuerdo qué dijo, sí, eso me parece mal, yo soy más liberal que Perón, ¿no? Pero ¿por qué Perón? ¿Cómo? ¿Por qué Perón prohíbe el derecho a huelga? Porque ya no es necesario, ¿no? Porque estamos en un mundo que ya no requiere que los trabajadores hagan huelga. Ese Estado peronista tuvo el ensueño, dice González, de parar la historia. Y el Estado irigoyenista también, con las consecuencias que conocemos bien y que Horacio no se priva de explorar acá, ¿no? Represión en la Patagonia, represión en la Semana Trágica, y hubo represión. Y no eran estados conservadores, al contrario, eran estados de promoción social, ¿no? La paradoja de estados de promoción social que quieren en vano detener la historia, y la historia no se detiene. El peronismo, dice en algún otro momento Horacio acá, que es muy interesante y que no voy a encontrar porque esa página no la doblé sobre sí misma, el peronismo es algo más que la astucia de Perón. El peronismo es el carácter indómito de las militancias de un pueblo, ¿no? Que no se pueden detener, ¿no? Porque una constitución prohíba un derecho o porque alguien crea que ya se llegó al punto de realización plena de una sociedad. Es interesante eso que dice aquí Horacio, porque si yo tuviera que decirlo muy rápido, diría que el gran tema de la vida y de la obra de Horacio es menos el peronismo que Perón. Horacio es un estudioso de Perón. El gran libro de Horacio, el mayor libro de Horacio, se llama Perón. Ese es el mayor libro de Horacio, es un libro extraordinario, ¿no? Es un libro formidable, es un libro sobre Perón, no sobre el peronismo. Diría más todavía, o menos, es un libro sobre la palabra Perón. Es un libro nominalista sobre el nombre de Perón. Es un libro sobre la relación entre Perón y su nombre. Eso es el Perón de González. Y ese es el tema de toda la vida de González. No tanto el peronismo como movimiento de las masas. Pero acá dice una cosa interesante González. Guarda que el peronismo es más que la astucia de un hombre o su pretensión siempre vana de detener la historia. Lo mismo dice al final del Perón, ¿eh? Lo mismo dice al final del Perón cuando lo trata nada consideradamente, ¿no? Al último Perón que quiso creer que con jueguitos de palabras, ¿no? Peronistas somos todos y yo qué sé qué, se podía detener los propios demonios que él mismo había desatado, ¿no? Prodigando su propio nombre a izquierda y a derecha. El peronismo, así había doblado la página. El peronismo no fue solo la astucia de Perón. También es un drama ya voy terminando, es un drama de miles y miles de hombres y mujeres que han militado, sostenido esas ideas fuera del gobierno, ya en el exilio, ya en la clandestinidad, que dio origen a fuertes expresiones de la vida política bajo una forma singular de la historia de los militantes argentinos que va de Mariano Moreno y Esteban Echeverría en adelante. Quisiera terminar con dos palabras sobre Esteban Echeverría, puesto que ya hablé sobre Mariano Moreno. Echeverría es un gran tema de González. González escribió
hará cosa de 10 años, 3 novelas, incursionó en un género en el que no había incursionado en toda su vida. Él las trataba con cariño, le gustaban, creo yo, pero también con mucha modestia, decía novelitas, ¿no? Son geniales, son muy interesantes. Bueno, uno es muy parcial, ¿no? Y es siempre difícil juzgar novelas. A mí me gustan mucho. Hay una primera que es formidable, que es una conversación en el patio de una parroquia entre el sacerdote que atiende la parroquia, un ex sacerdote que dejó los hábitos y un sociólogo, que es un poco él, ¿no? Es un libro formidable de teología política peronista. Es un libro sobre el cura Benítez, es un libro sobre el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, es un libro sobre la muerte de Eva, ¿no? Y sobre una palabra que le dice al oído el confesor de Eva, a Perón, ¿no? Que no sabía qué hacer frente al cadáver, ¿no? Y el confesor de Eva le pone la mano afectuosamente sobre la espalda y le dice, bese a la muerta. Así se llama la novela, Besar a la muerta, ¿no? Es una novela extraordinaria, digo, o sea, el diálogo es entre un asado que se prolonga toda una noche en el patio de una parroquia, ¿no? Y entre los chirridos y el crepitar de los chinchulines y de los riñones y yo qué sé qué, una conversación extraordinaria sobre teología política cristiana popular, ¿no? Asuntos sobre el que Horacio sabía mucho y le interesaba mucho, ¿no? Yo no sé y nunca le pregunté. Ahora que se murió, uno se da cuenta de todas las cosas que no le preguntó a Horacio, ¿no? Y además Horacio era extremadamente pudoroso. Yo no me acuerdo cuántos años de amistad yo llevaba con Horacio cuando me animé a preguntarle una vez, volvíamos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, caminábamos siempre 10 o 15 cuadras juntos, y él después iba para su casa y yo para la mía. Cuando me animé a preguntarle si había estado preso, cuántas veces había estado preso. Nunca me lo había contado, yo me podía morir sin haberme animado a preguntárselo, ¿no? Me lo respondió con pudor, sin entrar en detalles. Algunos aspectos de esas prisiones después me enteré un poquito más en el muy interesante diálogo que tiene Horacio con Feynman, en un libro de diálogos que es muy interesante, ¿no? Pero Horacio era un tipo extraordinariamente pudoroso y hacía del pudor un tema, ¿no? De la amistad. Sus amistades eran pudorosas y eran de no hablar mucho de muchas cosas. Y no sé si Horacio fue alguna vez un católico practicante, quiero decir, ¿no? Como dice en algún lugar, un cristiano de practicar. No sé si fue de practicar, Horacio. Sospecho que no. Su pensamiento era el pensamiento de un laico, ¿no? Pero sí es cierto que tenía muchos amigos curas, muchos. Y su juventud militante fue una juventud militante entre curas cristianos sociales, ¿no? Bueno, todo eso se expresa en esta hermosa novela que se llama Besar a la muerta, ¿no? Su primer novela, medio de iniciación y como de tanteos, con una historia dentro de la historia, que es una historia increíble de un chinito, el chinito Pi. Un chino que llega en las corrientes migratorias de los años 80 y que no tiene dónde vivir, un chino indigente, se llama Pi. Y entonces se va a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y empieza a dormir en los pasillos de la facultad, como tantos lumpenes que viven en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿no? Desde hace muchas décadas y crecen allí. Algunos de ellos incluso han adquirido después alguna cierta notoriedad. Pues se convirtieron en personajes de canciones y demás, ¿no? Y entonces el chinito Pi vive en los pasillos de la facultad y escucha todas las clases y termina convirtiéndose con el correr de las décadas en un gran experto en Max Weber, ¿no? Y entonces los estudiantes lo consultan antes de los exámenes. Es buenísima la historia del chinito Pi, donde creo que hay un secreto homenaje de Horacio a un sociólogo japonés, no chino, que conoció en San Pablo. A quien yo conocí muchos años después, que era un sociólogo japonés muy bueno, que era un gran experto en Max Weber, ¿no? Creo que ese es el chiste medio secreto del chinito Pi y su absurda historia. Después escribió otro libro que es mucho más duro, mucho más denso, mucho más pesado, que se llama Redacciones cautivas, que es sobre el ejercicio del periodismo durante la dictadura militar, ¿no? Dos periodistas, un liberal, un nacionalista, escribiendo para el sector liberal y nacionalista del ejército, uno adentro de una especie de cosa horrible que es una especie de esma medio estilizada, ¿no? Y el otro afuera en libertad muy condicional,
con toda la familia amenazada, el mismo amenazado, escribiendo periódicos de la dictadura, ¿no? Bajo amenaza, en forma muy, en fin, en cautiverio. Y la tercera es una novela extraordinaria, que se llama Tomar las armas. Y es la historia de un viejo sociólogo, jubilado, que recuerda, ya no me acuerdo, porque hay un juego interesante con el tiempo, ¿no? Y hay un viaje en tren. Y este viejo sociólogo jubilado, que es un poco él, los estudiantes lo llaman humorísticamente Echeverría. Porque hablaba siempre sobre Echeverría y le gustaba mucho el personaje histórico de Echeverría. Entonces se había convertido en el profesor Echeverría. Bueno, y hay un grupo que en los años 70 lo secuestra y se lo lleva a un galpón para formar en el pensamiento de Esteban Echeverría el ejército que debía hacer una revolución, ¿no? El ejército guerrillero que debía hacer una revolución. Revolución que era una revolución totalmente lúdica y que consistía en tomar unos ferrocarriles, llenarlos de globos de colores y hacer funcionar unos ferrocarriles que ya no andaban. Era una especie de revolución festiva, como la fiesta con la que se inicia el libro, ¿no? Bueno, es extraordinario. Pero lo quería mencionar, todo esto fue una digresión para decir que Echeverría era un personaje que le importaba mucho a Horacio. Es el nombre del intelectual, político, militante de la historia argentina que le interesaba a Horacio. Y termino diciendo una cosa que charlábamos hoy con el Seba Artola. Horacio a nosotros nos dio en la Facultad de Ciencia Política 2 materias. Esto en el fondo de los tiempos. Una de esas materias era un seminario increíble que se llamaba Teorías del Tercer Mundo, que recuerdo con muchísimo cariño. ¿Vos le hiciste, Eduardo? Sí, era extraordinaria, ¿no? Dábamos Fanon, dábamos Sartre, dábamos Scalabrini Ortiz, dábamos el libro sobre el imperialismo de Hannah Arendt, dábamos el debate Sartre-Camus a propósito de Argelia, ¿no? Yo no me daba cuenta entonces, creo que ninguno de nosotros se daba cuenta de nada entonces. Hoy, mirando retrospectivamente, me doy cuenta que lo que Horacio estaba haciendo en ese curso de los años 80 era repasar su propia bibliografía de los años 70, ¿no? Sin nostalgia, sin tampoco celebración y sin crítica despiadada, ¿no? Yo creo que en los 80 había 2 modos de pensar los 70 en la facultad, y quizás en la vida intelectual y política más en general en la Argentina. Había un modo de pensar los 70 muy crítico, que ponía los 70 como años violentos, como años de una cultura política de la violencia en la Argentina, de verificación del autoritarismo, de no sé qué. Y había otra cultura muy celebratoria, ¿no? No nos han vencido, no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, ¿no? Y ambas cosas eran muy insatisfactorias, me parece. Ambas cosas estaban mal. Y frente a esas me parece que lo que nos gustaba de Horacio, lo que nos interesaba de Horacio era que tenía otra perspectiva sobre los 70, que no consistía en decir somos los mismos, no hemos cambiado nada, todo lo que pensábamos entonces lo seguimos pensando, puesto que teníamos razón, pero tampoco consistía en andar estableciendo, ¿no?, poniéndole bisagras a la historia, como decía el doctor Alfonsín, para dejar todo eso como parte de un pasado olvidable y que debía ser superado, ¿no? Había una interrogación muy interesante del pasado, un diálogo muy interesante con el pasado, que hacíamos en esa materia, ¿no?, Teoría del Tercer Mundo. Y junto con esa materia nos daba otra, muy linda, que se llamaba Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos y que hoy dicta el profesor Artola, cuyo programa me acuerdo mucho menos y solo me acuerdo de ese programa un texto. Y ese texto es la ojeada retrospectiva de Esteban Echeverría, que no es el texto más conocido de Esteban Echeverría. El texto más conocido de Esteban Echeverría es el Dogma Socialista, de 1837. En la ojeada retrospectiva, 10 años posterior, ¿no?, Esteban Echeverría mira para atrás por arriba de su hombro y revisa la propia generación intelectual de la que él había formado parte y que lo había llevado a escribir el Dogma Socialista. Me doy cuenta hoy, muerto Horacio, de algo que no me daba cuenta cuando cursaba con él, que es que lo que estaba haciendo Horacio en Teoría del Tercer Mundo era lo que nos estaba invitando a pensar que hacía Esteban Echeverría en la ojeada retrospectiva. Siempre estamos mirando a la época que pasó, ¿no?,
y tratando de revisarla críticamente, pero también clementemente, ¿no? El de Horacio era un pensamiento clemente, era un pensamiento piadoso. Piadoso es la palabra, me parece, más que clemente, ¿no? Crítico y piadoso al mismo tiempo. Y ese es el modo, me parece, en que en Horacio se enhebraban o debían enhebrarse las épocas, bien digo. El pensamiento de Horacio era un pensamiento sobre las épocas, ¿no? Sobre qué cosa es una época. Y quizás se lo escuché por primera vez a esto que después le leímos miles de veces, el día que lo conocí a Horacio. Yo lo conocí a Horacio en Puerto General San Martín, en un congreso nacional de filosofía. Fue la primera vez que lo vi en la vida. Lo venía leyendo ya en la revista Unidos, sabía de su existencia, pero lo vi por primera vez en Puerto General San Martín, en una mesa redonda en la que le contestó una cosa que había dicho el día anterior Oscar Terán. Oscar Terán estaba escribiendo su libro Nuestros años 60, que a Horacio nunca le gustó, y había hecho una exposición sobre los años 60. Los años 60 habían sido los Beatles, habían sido los postes del Che Guevara y habían sido las minifaldas, ¿no? Y Horacio no le gustó ni un poquito eso, que después se escribiría en forma de libro, Oscar, y escribió una refutación de Terán, y la leyó al día siguiente, y es extraordinaria, es extraordinaria. Y si tuviera que resumirla, diría que lo que Horacio le decía a Oscar es: Oscar, una época no son los fáciles consensos que retrospectivamente podemos encontrar en ella. Una época no son sus homogeneidades. Todos teníamos póster del Che, todas las chicas usaban minifalda y todos escuchábamos a los Beatles. Exactamente por eso los 60 no fueron eso. Los 60, cualquier época, es el conjunto de preguntas que son capaces de formular, pero no de responder, y que dejan como legado a la época que sigue. Y la tarea de toda época es mirar por arriba de sus hombros a la época que pasó, para tratar de ver si ahora somos capaces de responder las preguntas que entonces no supimos responder. Creo que Horacio siempre se pensó a sí mismo de este modo en su fluir por las distintas épocas, ¿no? de la vida política argentina. Y supongo que nos queda a nosotros como tarea, ahora que acabó la época en que Horacio estaba vivo, seguir mirando por arriba de nuestros ojos para ver si ahora, que ya no está entre nosotros, lo entendemos mejor. Gracias. Bueno, hay un montón de cosas que pensaba decir y que ya las dijeron tanto Adriano como... Porque efectivamente como las lecturas son muy parecidas. Yo, este artículo del que vos hablabas recién, Eduardo, fue editado con el nombre de Contra Oscar Terán en muchas ediciones que andan dando vueltas. Es una exposición extraordinaria que él hizo en Puerto General San Martín hace ya unos cuantos años también. Bueno, yo voy a tratar de ser como breve. Tenemos que presentar este libro, que es el libro de genealogías que ha reeditado la Facultad Libre, y al mismo tiempo yo lo que quería también decir era que, ha habido muchos homenajes y muchos homenajes muy bellos a Horacio en el momento de su muerte, y lo hemos homenajeado con Sebastián también el año pasado acá en Ciencias Políticas. Y me parece que las circunstancias actuales de la Argentina, que son ciertamente difíciles en todos los planos, nos lleva a todos aquellos que hemos sido, lectores, estudiantes, discípulos de Horacio. Pero por un lado extrañamos mucho sus artículos en el página 12, que te resolvían y te daban una diagonal para pensar y para saltar el muro que te encierra todos los días. Eso no lo tenemos más, lo cual es una falta, una ausencia enorme, pero al mismo tiempo me parece que lo bueno sería preguntarse, ¿cómo estar a la altura de ese legado, ¿no? ¿Qué hacer ahora para seguir pensando con González, ¿no? ¿Qué hacer con para nosotros, Horacio González, ¿no? Y me parece que, yo voy a hacer entonces dos referencias. Una es hacer una breve mención al libro, a los dos capítulos que
que tiene el libro, uno sobre, como ustedes saben, el trabajo, otro sobre la violencia, un comentario y después precisamente me gustaba hacer algún comentario respecto del prólogo de Adriano, que es un prólogo largo y que es un prólogo casi una tesis sobre González también. Hay un montón de cosas ahí re interesantes. ¿Por qué? Porque me parecía que lo interesante, lo importante, si, digamos, de todos, es decir, no hay ninguna duda que hubo una generación intelectual en la Argentina kirchnerista, si se quiere, más allá de que sus miembros hayan sido no kirchneristas, ¿no? Es como contorno. Están prendidos por la época, más allá de la adscripción ideológica, y la figura central, hay varias, ¿no? Uno podría decir que Asullo, pero no hay duda que la figura central fue Horacio, eso está clarísimo, ¿no? Fue Horacio González, que, vale decir una vez más, no solamente fue el más talentoso, fue el más sabio y al mismo tiempo fue el mejor tipo, o sea, una cosa, todo junto, ¿no? Y bueno, digamos, a mí lo que me parece que es central, no sé qué se puede hacer, pero lo que me parece que es central es tratar de construir, digamos, el futuro por venir, tratar de promover, digamos, tanto en el plano de la política como en el plano del mundo intelectual, del pensamiento, nuevas generaciones. Y eso me parece que es lo central, digamos, que de esta se sale con, digamos, con un enlace entre nuestro presente y nuestro futuro y que hay que apostar que aparezcan cosas nuevas. Y en ese sentido me parece que el prólogo de Adriano es re interesante y voy a hacer alguna mención breve simplemente como para plantear algún tipo de discusión o lo que fuera. Bueno, todo lo que se dijo me resultó interesante, no quiero insistir. Yo había pensado también empezar como ellos, con ese para nosotros, Antonio Gramsci, que es un texto efectivamente extraordinario del año 71. Horacio González lo que hace es tomar una edición que había ya dando vueltas, traducción de Aricó, que es la que todavía usamos en facultades, y lo que hace es tomar esa edición y hacerle un prólogo. Es una cosa increíble lo que hizo. Pícara, y le puso un título medio nuevo, pero simplemente lo que me interesaba para empezar, para rescatar la figura de Horacio y para justamente pensar de qué modo leer a Horacio ahora, él dice muchas cosas en ese prólogo, donde ya anuncia toda la disputa que vendrá con el mundo de Portantiero, de Aricó y de todos esos intelectuales que luego rodearon a Alfonsín. Que es la misma distancia que señala Eduardo, es la misma discusión contra Oscar Terán años más tarde, es exactamente la misma discusión, lo cual también muestra a Horacio una extraordinaria intuición. La verdad que hay algo del orden del olfato, de la intuición que es inexplicable, de cómo pudo prever procesos que recién se iban a desencadenar tanto más tarde, ¿no? Bueno, pero ahí dice, entre otras muchas cosas, una cosa que sí me gustaría aplicar y para pensar al mismo Horacio. Algo de eso hablábamos hoy con Adriano antes de llegar, porque lo que, entre muchas cosas que dice Horacio sobre Gramsci, es justamente esa lectura ya parcializada de Gramsci que se intentaba tanto en Europa como ya en la Argentina. Entonces él habla del descuartizamiento de Gramsci y dice una cosa re interesante que dice: démonos cuenta que el descuartizamiento sociológico de Gramsci por obra de socialdemócratas, estructuralistas, sociólogos, lingüistas y políticos de comité tiene las mismas resonancias de aquella frase del fiscal de 1928: hay que impedir que esa cabeza piense, ¿no? Y yo, en un articulito que escribí para una publicación que va a sacar Sebastián ahora, del homenaje, colocaba y decía que ojalá que no pase lo mismo con Horacio, que nadie intente también descuartizar Horacio ahora, ¿no? Y bueno, me parece que de todos modos, cada vez que hablamos, en algún sentido producimos una parcelación y siempre nos interesa un punto y no otro de una obra que es efectivamente enorme y gigantesca. Bueno, ¿qué quería decir? Quería decir que tanto en el capítulo sobre el trabajo como en el capítulo sobre la violencia, me parece que están todos los temas que interesaron muchísimo a Horacio en publicaciones y en clases,
están todos los personajes, están todas las temáticas, y si tuviese, digamos, que intentar hacer eso, me parece que lo que hay siempre en Horacio, en esta versión, digamos así, genealógica o historiográfica de Horacio, es un modo que a mí me resultó siempre muy interesante y que yo siempre vi de algún modo como bastante cercano, paradójicamente, a un historiador con el cual al cual Horacio leyó siempre a la distancia, pero siempre con muchos límites, que no tiene nada que ver con él, que es Alperín Dongui. En el sentido de que en los dos, si bien hay efectivamente una historia social, fuerzas, etcétera, etcétera, tecnologías, hay todo lo que hay una historia social como se debe, en realidad esa historia se cuenta a partir de historias de vida, de biografías, que son a su modo también cada uno destinos. Es decir que no hay ninguna duda que esas vidas adquieren sentido e inteligibilidad en su época, como corresponde a cualquier buen historiador, pero siempre yo diría que lo interesante de Horacio, lo que produce su narrativa, lo que nos ayuda a pensar la productividad política de este tipo de textos, es que precisamente la operación que Horacio hace es que en esas vidas, en cada uno de esos personajes que vienen de extracciones muy diferentes, uno lee efectivamente una biografía que siempre es complejísima. La vida condensa la época, pero siempre hay como un desvío, una gambeta que esa vida le produce al propio rótulo que le podríamos colocar. Entonces, siempre descubrimos algo nuevo, porque además Horacio, la verdad que yo no sabía que Lasalle había muerto sabía que había muerto en un duelo, pero no que era un duelo amoroso con el amante de su mujer. Eso es genial, eso. Y que Marx había escrito un texto, y después es verdad porque lo googleé. Y Marx escribe un texto diciendo, caramba, ¿qué vamos a hacer con el socialismo alemán? Un tipo que muere en un duelo. Teníamos que hacer la revolución. O sea, hay algo... Bueno, pero cuando él dice Vialema, ese señor que va por la Argentina, pero que tenía simpatía por el anarquismo, ya introduce como una especie de desvío respecto a lo que podríamos pensar de Vialema C. Me parece que eso pasa, y eso además es un ejercicio que a Horacio le gustaba mucho producir, porque justamente esa incomodidad es la incomodidad que tenés que bancarte, justamente para pensar desde adentro. Entonces, me acuerdo muchísimas clases donde, hablando de Walsh, él siempre comentaba que Walsh había escrito un elogio a dos aviadores que bombardearon el 55 en la plaza, ¿eh? O en este caso, en este texto, digamos, el recuerdo de ese Borges irigoyenista, ¿no? Hay un Borges irigoyenista que escribe el prólogo a, ¿cómo se llama el texto? Paso de los Libres. Y después cuando se pelea con Jaureche lo saca el prólogo, se lo elimina del prólogo y lo pone a ver a los Ramos. Digamos, es decir, en todos lados hay una... Y si cada una de esas vidas es como más compleja de lo que hubiéramos podido pensar desde la variante historia social. Y cada una de esas vidas acarrea como un destino que siempre tiene algo de trágico, porque nadie... Digamos, porque Horacio en ese sentido era un lector de Max Weber. Entre la voluntad y la acción de los hombres y el curso del mundo hay una distancia irreductible y siempre terminás en un lugar disparatado, siempre terminás en un lugar en donde no quisiste llegar, pero Alperín es similar, Alperín es parecido, pero con otros efectos. Y me parece que, bueno, que esa historia se va anudando de ese modo, son esas vidas que son algo más que su rótulo, pero que al mismo tiempo todas contribuyen, digamos, a esa historia que adquiere inevitablemente un curso siempre dramático. Ese es un poco, me parece, que el modo como está estructurado el texto, pero ese curso dramático, trágico, siempre en este caso, como en tantos otros casos, no lleva a una situación de encierro, sino que precisamente es en esa narrativa donde uno encuentra esos enlaces imprevistos, esas anticipaciones, ¿no? Que siempre ayudan a pensar, que son a veces, que son como los momentos en el cual uno encuentra algo como completamente novedoso que me ayuda a pensar, por ejemplo, la reflexión sobre la violencia de Echeverría, que él antecede a la reflexión sobre
que los militantes del 70 hablan sobre la violencia del 70. Eso nos ayuda a pensar, ¿no? Y esa forma narrativa que tiene algo de arcaico, porque es justamente una narración, tiene algo interesante que es ese juego constante entre, si bien hay siempre como un sesgo trágico en esas vidas, hay siempre como un juego entre necesidad y contingencia, hay un juego entre el azar y la necesidad, entre la fortuna y la necesidad, que es lo que permite justamente enlaces imprevistos, que es lo que produce salidas inesperadas, y que creo que en este momento hoy en día nos permitiría quizás pensar el futuro de una manera un poco más próspera, un poco más esperanzadora de la que les estamos experimentando, que estamos viviendo como un muro, ¿no? Quizás si entramos en esa lógica, quizás si podemos también pensar nuestro propio presente de ese modo, quizás también podemos encontrar alguna alternativa, porque lo que también me parece que expresa tanto el tema de la violencia como el tema del trabajo es que en esas vidas que se van engarzando de ese modo, en ese enlace inesperado, también hay siempre proyectos que fracasaron pero que quedaron inconclusos, siempre quedan como restos justamente, que es un tema también interesante, me parece, Horacio, siempre, ¿no? El tema del resto, el tema de que siempre hay autores, personajes, procesos que dejan un resto que a veces se pierde, pero que siempre podemos recuperar, ¿no? Y un poco la tarea de Horacio también fue siempre recuperar justamente el personaje perdido, el proyecto inconcluso. Y me parece que justamente en esa forma de narración lo que hay siempre se abre justamente a esa idea de posibilidades, ¿no? Hubo posibilidades. Uno diría, la historia es un cementerio de oportunidades quizás perdidas, bueno, pero siempre se pueden reactivar, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas interesantes que deja estas dos genealogías, tanto del trabajo como de la violencia, en donde, reitero, aparecen todos los temas de Horacio, son el plan de operaciones de Mariano Moreno, que es un tema sobre el cual él volvió muchísimo, y que en sí mismo encierra, esa historia del plan de operaciones encierra también un poco muchísimas cosas de Horacio, en el sentido que es maravilloso porque ese plan de operaciones ha dado lugar a enorme cantidad de discusiones desde que se descubrió a fin del siglo XIX, un tipo, Madero, que estaba haciendo el puerto en Buenos Aires, lo descubre en archivo, y de eso da un lugar a una discusión que es impresionante porque la gente más diversa, desde Mitre en adelante hasta ahora, hasta hoy, hasta un médico llamado Bauso, que ahora descubrió que era falso, ha habido un montón de opiniones a favor y en contra, pero lo interesante del plan es que, más allá de que fuera auténtico o no fuera auténtico, de su falsedad o su veracidad, el plan es como, en su discusión, encierra una discusión sobre la historia argentina entera. Es decir, que supongamos que fuera completamente falso, no importa, hemos discutido alrededor de ese plan porque, digamos, si los autores quisieron falsificar algo, en realidad la falsificación fue fabulosa porque todo lo que ocurrió fue verdad. Hay algo fabuloso en ese plan de operaciones por muchas razones historiográficas, pero también por la discusión que produce. Uno podría decir, un copista, un espía, al parecer, de la princesa Carlota, escribió un texto y en ese texto se juega un montón de cosas de la Argentina durante cientos de años, de tipos que van discutiendo una situación alrededor de un texto. Me parece que, que esa reflexión en torno al plan de operaciones también encierra muchos de los modos de cómo pensó justamente la historia Horacio. Bueno, tendría un millón de cosas más por decir. Iba a cerrar esto citándolo a Alemán, en una cita de Alemán maravillosa sobre los legados históricos y nacionales, pero quería simplemente volver un poquito a... Estoy bien, ¿no? Volver un poco al prólogo de Adriano, porque me parece que a mí me gustó el prólogo, me parece que hay como toda una tesis sobre Horacio, y hay una serie de cosas que a mí me interesaron que simplemente las voy a señalar. Una es que, con la cual coincido plenamente, que creo que es la que señaló también Eduardo, en la página, creo que está 21,
respecto del modo digamos, del modo de la lectura de Horacio y de, bueno, cuando vos, Adriano, decís la posibilidad del pensamiento crítico, creo que lo dijo recién Eduardo, ¿no? La posibilidad del pensamiento crítico solo es dable, esperarla, si nos asumimos dentro de aquello sobre lo que se intenta dar cuenta en su fisura. Se piensa dentro del mito, dentro de la partición trágica de la política, dentro de los desencuentros de nuestras tradiciones populares e intelectuales, habitando ambas dentro de las instituciones. Bueno, yo creo que eso es central. Y respecto de eso, también vinculado con eso, la discusión en torno al mito, porque lo que Horacio, digamos, la idea de Horacio es que no se puede pensar, no hay afuera del mito como creen los historiadores profesionales, esa es la idea, ¿no? Como creen, bueno, no voy a nombrar, pero como creen muchísimas, los historiadores profesionales de Argentina, que habría una historia verdadera, prístina, que se contrasta con el mito, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, claro, nos descubren, por ejemplo, de que no existía la Argentina en 1810. Entonces, todos los tarados van a decir que no existía la Argentina, ¿no? Entonces, les parece que eso es una ruptura epistemológica, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que Horacio, por supuesto, proponía era pensar los orígenes identitarios sabiendo que los riesgos que eso conlleva, ¿no? Siempre hay, en lo identitario siempre hay algo que puede salir para el lado del fascismo, pero sabiendo que eso era inevitable, que no hay pensamiento posible en torno a una nación si no se piensa a partir del mito. Esa es la idea. Pensar justamente en las versiones identitarias sin excluir la dimensión mítica, porque si no, no hay tampoco historia de una república, no hay ninguna historia. Me parece que esa dimensión es central para pensar muchas cosas del presente también, y para pensarse siempre desde adentro, ¿no? Yo justamente en el trabajo que vamos a publicar con Sebastián respecto de ese mismo tema y de lo que también dice algo Adriano y también dijiste vos, Eduardo, es que cuando piensa los 60 y los 70 Horacio es justamente una perspectiva completamente novedosa, que para nosotros fue enteramente novedosa frente al olvido, ¿no? El conjurar eso, olvidemos eso, que fue Portantiero y compañía, y Sarlo, digamos, y Besetti, olvidemos lo que fuimos cuando éramos jóvenes, ahora que somos serios, como somos alfonsinistas, somos serios y no se sabe qué, que todos los profesores que tuvimos en la facultad pensaban de ese modo. Y la otra era la nostalgia del pasado, de quedarse instalado en el pasado y decir no nos equivocamos y digamos la cosa a la izquierda, ¿no? Y entre esas dos posibilidades siempre encontramos en Horacio una manera distinta de pensar la historia. Y no voy a hablar de eso porque sería larguísimo, pero Horacio escribió un texto perdido, que lo debe haber escrito en un bondi y lo publicó, se llama La Bengala Perdida, en una compilación de un grupo de izquierda que debe haber salido no sé en dónde, que eso no está en ningún lugar, no sé dónde quedó, donde justamente La Bengala Perdida trata de pensar ni más ni menos que la tablada. Recuerdan la tablada de lo que fue al final del gobierno de Alfonsín, que fue terrible, y sin embargo ahí me pareció a mí, Horacio, me pareció increíble la valentía en ese momento en el que todo el mundo estaba renegando de esa violencia, con razón por lo demás, y colocarse a distancia de ese mundo intelectual para pensar, digamos, y decir, che, esa violencia es también nuestra violencia, nosotros estamos hechos de esto, es exactamente lo que dice Adriano y lo que acabo de decir, pensar desde adentro y bancarte, ¿no? Y bancarte esa dimensión trágica que yo creo que tiene mucho que ver también con las lecturas que él hizo, que Horacio hacía del grupo de Contorno, ¿no? Voy a simplemente citar una cita de León Rosichner, creo que es, sí, a ver, porque justamente, ¿qué es admitir esa violencia que también nos compone? Es admitir esa dimensión trágica, ¿no? Es decir, lo trágico entendido como la intimidad de sí mismo asumida y que tolera en sí la brasa viva de lo intolerable, o sea, bancársela, eso es lo que él decía, bancarse que nosotros también estamos compuestos por esa violencia de la que fuimos parte y, en todo caso,
esa dimensión trágica, a diferencia de Alperín, por ejemplo, donde hay una ironía, pero la ironía termina siempre en la apatía irónica. Es decir, ¿qué dice Alperín? Dice, che, el mundo no tiene sentido, todo lo que les conté, tómenlo como a la joda, todos los proyectos van a fracasar, nadie sabe nada y mucho menos los pueblos saben. O sea, si alguien no sabe, el pueblo. O sea, en cambio en Horacio esa dimensión trágica lo llevaba como una especie de autocomprensión. Era, de esto tenemos que aprender. Incluso el artículo sobre la violencia termina con esa reflexión. De todo esto hay que aprender algo, digamos. De la muerte de Aramburu también tenemos que aprender. Esa dimensión, digamos, en donde esa dimensión trágica no termina en una apatía, sino que termina justamente en una suerte de enseñanza, que es también una forma de pensar lo común, etcétera, etcétera. ¿Qué termino? Termino ahora con una reflexión, que es la primera que hace Adriano, que me gustó mucho, porque tiene mucho que ver con nuestro presente rosarino. Y en donde Adriano, esto sería justamente para pensar otras cosas, pero no quería dejarlas pasar porque en la primera página del prólogo, Adriano, en la página 8, está González, la cuestión nacional, y frente a esa cuestión nacional hay dos posibilidades, vos planteás, ¿no? Una posibilidad, dos posibilidades distintas, ¿no? Una es el cierre litúrgico de lo nacional sobre las fórmulas litúrgicas no clásicas, donde dice, Adriano dice, dos derivas posibles que dicen el riesgo que si ganan cartel automático. Por un lado, respecto de la cuestión nacional, la del cierre litúrgico, con fórmulas de ancestralidad sin presente, bajo formas de revisionismo de cartón, creo que estás haciendo acá versiones a los ensayos revisionistas que ha habido un poco pobres de las últimas intentos, pero al mismo tiempo hay otra posibilidad para pensar lo nacional o para no pensarlo, la de las autonomías, o diríamos, dice Adriano, global municipalistas, cómodas superadoras del calado social histórico de la nación, ¿no? Y a mí me parecía que esta referencia, pero lo digo en serio, hacía referencia a una experiencia actual de Rosario, de la política rosarina. Yo entendí de verdad que vos acá, cuando hablabas de la fórmula global municipalista, hablabas de los compañeros de la ciudad futura. Y yo coincido, me parece que eso es re interesante pensar eso a partir de no sé si esto es así, pero así lo pensé yo. Creo que es más amplia. Bueno, más amplia. Pero me parece que es re interesante para pensar, porque no hay ninguna duda que, bueno, yo fui fiscal de mesa de la ciudad futura, debo decirlo. Y todas las únicas expectativas pocas que tenemos están puestas ahí, pero sí me parece re interesante, no, más allá de esto que quise ser un poco picante, pero no, es re interesante porque lo que me parece que justamente se trata en esas perspectivas autonomistas, muchas del mundo intelectual también, es pensar esa dimensión del pueblo, ¿no? Cómo pensar un pueblo en el contexto contemporáneo, ¿no? Cómo pensar algo más que un votante, que la gente, que un consumidor, ¿no? Cómo pensar la política más allá de ser un buen gestor progresista, que ofrece un servicio público a alguien llamado la gente, ¿no? Y me parece que también eso, que tiene que ver con la política más cotidiana, la podemos pensar justamente también desde Horacio González, que también me parece que su pensamiento contribuiría a pensar mucho de estos temas que aparecen hoy en la escena más inmediata, más política contemporánea. Bueno, eso es un poco lo que quería contarles.